Bendiciones, mis queridos hermanos. Y aquí estamos con ustedes para el repaso de la lección número 12, para el 23 de diciembre del 2023. Una lección maravillosa donde trata de dos personajes preferidos de los niños. Desde muy pequeños nuestros padres nos enseñaban en la escuela de los niños, en la iglesia, en el rincón infantil. Nos compartían la historia de Esther y Mardoqueo. Y esta fascinante historia donde está Vasti, Asuero, Amán, nos enseña lecciones muy profundas. Pero en el contexto de nuestra lección vamos a estarlas viendo a través del lente de la misión. Esther y Mardoqueo son ejemplo de una relación sanadora, de dos hijos de Dios que dieron testimonio en una tierra lejana, de dos personas que se dispusieron a hacer la voluntad de Dios sin importar sus vidas, están dispuestos a dar sus vidas. O sea, hay tantas lecciones, ¿verdad?, que podemos aprender en esta historia tan hermosa. Y esta semana está conmigo Juan David. Gracias, Juan David. Juan David me ha acompañado, ¿verdad? Ustedes ya lo conocen. De hecho, tú tuviste el repaso de la lección del trimestre pasado. Así es. ¿Sí? Y ahora, pues, tengo el privilegio de que me acompañes nuevamente. Y antes de orar, quería que repasáramos un poquito, ¿verdad?, la lección de la semana pasada para que nos ayude, nos sirva como puente para la de esta semana. Y la semana pasada estuvimos estudiando la misión en favor de los no alcanzados y cómo Jesús, ¿verdad?, buscó a la mujer sirofenisa, buscó a esta madre en necesidad de manera tan intencional, un esfuerzo fuera de su cultura, fuera de su contexto religioso y espiritual, mostrándonos que la misión no termina en casa. Para recordar algo que estudiamos al inicio, hablaba de Jerusalén, Judea, Samaria y todas las regiones. Bueno, aquí Jesús no está en Jerusalén, no está en Judea, no está en Samaria, está más allá, ¿verdad? Así En es. esa misión por los no alcanzados. Hermoso. Bueno, Juan David, antes de orar, ¿qué nos puedes decir? Una vislumbre de lo que nos trae esta lección esta semana. No, la historia de la misión de Esther y Mardoqueo es fascinante porque ellos tuvieron que enfrentar peligros, y no peligros pequeños, tuvieron que enfrentar una persecución, tuvieron que enfrentar a hombres muy poderosos y tuvieron que luchar contra sus propios miedos, tuvieron que luchar contra hago lo que es correcto o a pesar de sea mi reputación, sea mi propia vida, o mejor me quedo callado y espero que las cosas continúen, pero al final va a haber un triste desenlace y ellos tomaron la mejor decisión, ¿no? Hacer el bien y antes que pensar en ellos, pensaron en los demás. Así es. Así que bueno, vamos entonces a colocarnos de rodillas para orar e iniciamos nuestro repaso de esta lección, Esther y Mardoqueo. Esa pareja, padre, hija, primo, prima, que fue una pareja poderosa, dinámica, Dios los utilizó, ¿verdad?, de una manera que ellos mismos no se imaginaban. Y eso mismo quiere hacer el Señor con nosotros. Oremos. Querido Padre, gracias te damos en este hermoso día por la oportunidad de estudiar la lección. Ya nos estamos acercando al fin de este trimestre y hemos aprendido tantas cosas, Señor, maravillosas. Gracias por la oportunidad de
ponerlas en práctica, aplicarlas a nuestra experiencia, a nuestra cotidianidad. Queremos, Señor, pedir la presencia de tu Santo Espíritu con nosotros y con todos aquellos que van a escuchar, que sea de bendición, de crecimiento para ellos. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Bien, Juan David, estábamos conversando antes de iniciar nuestro estudio, ¿verdad? Sobre el tema, siempre antes de los temas, pues, o nos sentamos a hacer el desarrollo de la escuela sabática, o la estudiamos cada quien por su lado, pero siempre nos sentamos un rato para Socializar. socializar y coincidir y darle el enfoque, ¿verdad? Que le queremos dar. Hay muchas escuelas sabáticas, Juan David. Yo de vez en cuando le echo un vistazo. Evito mirar la escuela sabática que voy a compartir, porque no quiero repetir o hacerme de algo que hayan dicho los demás, sino pues ser lo más original posible. Pero sí me gusta mucho escuchar las diferentes perspectivas. ¿Tú has escuchado algunas de las escuelas sabáticas que están allí en las redes? No, muy pocas. Muy pocas. A mí me gusta escucharla del pastor Mark Finley, también el pastor Daniel Herrera, también tenemos a la escuela sabática Like. Bueno, esa Esa, la veo más. esa es la que ve más, Sí. esa casi yo no la veo, muy bien, pero me gusta mucho la de Hope Sabbath School, ¿no? Bueno, no recuerdo el nombre en este momento del pastor que dirige Hope Sabbath School, de hecho lo conocí el año pasado, tuve el privilegio eh, de saludarlo, pero Ujú. bueno, vamos a buscar aquí rapidito, muy bien, el Hope Sabbath School, Hope, muy bien, perfecto, sí señor, entonces, a ver, pero esa es la musiquita, ¿verdad? Que siempre escuchamos. Esta es preferida de mi esposa, ella siempre la escucha porque esto, pues, tiene varios participantes, ¿verdad? Y eso la hace Interactiva. muy interactiva, muy eh, dinámica. Muy bien. Entonces, a ver si por aquí nos sale algo para compartir con ustedes. Bueno, sale la cosa, pero no sale el nombre del pastor. Ah, sí, aquí está el pastor Derek Morris. Derek Morris. Muy bien, muy bien. Sí, una de mis escuelas sabáticas preferidas. Y bueno, nuevamente estamos acá, como les decía, con este tema, la misión, buscar y salvar lo que se ha perdido. Muchas veces no pensamos en Esther y Mardoqueo en términos evangelistas, sino de autopreservación, de cumplir una función dentro de la corte. Ujú. De hecho, el libro de Esther tiene características únicas que no me quiero adelantar, pero vamos a ver durante el transcurso del libro. También el libro de Esther, perdón, la lección de esta semana es para el 23 de diciembre. Y en el libro de Esther encontramos como un antecedente, como algo que nos hace pensar en la Navidad, ¿no? Ujú. Pero también no me voy a adelantar a eso.
Pero el versículo de memoria que está en Isaías 49:6, voy a pedirle a Juan David, lo puedes leer, Isaías 49:6, nos ilumina y nos muestra cuál es el enfoque que el autor de la lección le quiere dar a esta historia que todos conocemos. Así es. Isaías 49:6. Isaías 49:6. Bueno, de hecho aquí en la lección el versículo está solo la segunda parte. Sí. Dice, yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Especial, ¿no? Y pensando en cómo el autor pensó en ese versículo y saber que al final de la historia de Esther, el evangelio llegó a los confines de la tierra y de ese vasto imperio que era el imperio medo y persa, ¿no? Porque en todas las 127 provincias se proclamó Ujú. del Dios verdadero, Es ¿no? Todo el correcto. mundo supo de Jehová. El temor de Dios se apoderó de toda la nación. Así es, Y lo que Satanás quería utilizar como una herramienta para destruir al pueblo de Dios, Dios lo transforma en un medio de revelarse a muchos que todavía no lo conocían. amén. Hermano, y mire que, bueno, acá cita la nueva traducción viviente. Aquí la Reina Valera 1960 dice, también te di por luz a las naciones, dice el versículo, para que seas mi salvación hasta lo postrero, hasta las finales Ujú. de la tierra. Y, y eso hace parte de nuestra misión, ¿no? Llegar a todos los confines de la tierra para llevar salvación. En otras palabras, nosotros debemos llevar a Jesús porque Él es la salvación. Nosotros solamente somos ese canal por donde la salvación que es Él va a llegar. Y es interesante, Juan David y queridos hermanos que nos están acompañando en este repaso. eh, Esther no propuso en su corazón, no pensó, para yo poder llevar el evangelio tengo que llegar a ser la reina. Eso Mm. jamás pasó por la mente de Esther. Mardoqueo tampoco pensó que para poder llevar la luz de Dios él tenía que ser el segundo después del rey. Perdón, Mardoqueo no era el segundo después del rey. Una serie de eventos providenciales lo lleva hasta allá. A mí me gustaría aportar algo pequeño y es verdad, ellos quizá no pensaron eso al principio, pero ellos eran fieles a los deberes diarios. Así es. Y si nosotros queremos llegar a estar en esos lugares tan encumbrados, nuestra meta es ser fiel donde estamos. Amén. Y por ser Esther fiel donde estaba, por ser Mardoqueo fiel donde estaba, Dios los pudo llevar. Y es interesante, ¿verdad? Que el libro de Esther inicia con la historia de que nos da el contexto, ¿verdad? Vasti desobedece al rey y eso lleva al rey, ¿verdad?, a buscar una nueva esposa. Pero la historia de Esther y Mardoqueo comienza en el capítulo 2 cuando dice en el versículo 5. En Susa, la residencia real, había un judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido deportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, en la deportación que hizo Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Quién Ujú. era Mardoqueo? Un judío que había sido deportado. ¿Sí? Y dice, y había criado a Adasa, es decir, a Esther, hija de su tío, porque era huérfana. La joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Y allí comienza la historia de estos dos siervos de Dios. Ujú. Esther inicia su historia en medio de la pérdida, del sufrimiento y del dolor. Mm. Nosotros le huimos al sufrimiento, le huimos al dolor, le huimos a la adversidad. La adversidad siempre es la antesala de la grandeza.
Porque cuando nosotros llegamos a la grandeza sin pasar por la adversidad, el resultado casi siempre es un desastre para el carácter. Y fíjate, Juan David, que haciendo un análisis de los personajes bíblicos, no estamos haciendo aquí, desarrollando una teoría, una ley infalible, no, ni más faltaba. Pero es interesante cuando analizamos dentro de lo que es la ley de la probabilidad, los personajes bíblicos que llegaron a altas cumbres a través de un bautismo de sufrimiento, tuvieron la fortaleza para permanecer humildes y fieles en la cima. Los personajes bíblicos que llegaron a la cima porque siempre estuvieron en la cima, Fracasaron, casi siempre fracasaron. como Salomón. Exacto, como Salomón. Fíjate, José. José inicia su carrera hacia la cima a través de la adversidad. Esther a través de la adversidad. Daniel a través de la adversidad. Mm. Y fueron fieles a Dios todo el tiempo. Y- En ningún momento escuchamos en la Biblia una falla de Daniel. Era un ser humano igual que nosotros, Así es. pero sus pecados fueron de tal magnitud que Dios no los nombró. Y hay algo importante allí y es la comunión. Es la comunión con Dios que permite que las personas, y por ejemplo en este caso los que sufren, pero se aferran a Él con su corazón y deciden serle fieles. En el caso de José, no, él dijo, voy a serte fiel cuando iba camino a Egipto, ¿no? Como un esclavo. Ujú. Eso le permitió llegar a esas alturas. Y reflexiono en ese momento porque pues la Biblia no deja detalles sueltos y pensaba en el nombre de Esther. Y quiero mencionar un poquito sobre su nombre porque es especial. El nombre Esther es de origen persa. Recordemos que siempre ellos querían cambiar los nombres, Sí, ¿no? Porque los nombres muchas veces eran alusivos a la religión así es. y ahora ponían nombres de su religión, como Daniel y sus amigos, ¿no? Daniel, Belsasar, Ananías, Misael y Azarías, Abednego. Bueno, hubo esos cambios de nombre que eran alusivos a los dioses babilónicos. Y Esther pues, significa estrella, pero era de origen persa. Pero su nombre hebreo era Adasa. La Biblia nos lo menciona por un detalle muy especial. Y Adasa significa mirto o arrayán. Y yo, bueno, yo pensaba, ¿por qué un personaje tan especial en la palabra de Dios tiene ese nombre que significa mirto o arrayán? Y en la Biblia hay pocos textos, pero cito los que, donde encontramos la palabra arrayán y están Isaías 41:19 e Isaías 55:12 y 13. Y el contexto de estos versículos me hace entender que el Señor está entre el mirto y está entre los arrayanes. Me pareció tan lindo porque en la experiencia de Esther, a pesar de todo el contexto de su vida, tenía a Dios presente en su corazón. Dios andaba con ella, ¿no? O ella andaba alrededor de él para ilustrar. Y de hecho hay otro contexto que se encuentra en el libro de Zacarías, Zacarías 1, donde nos menciona de un personaje muy especial sobre un caballo rojo. Hay diferentes posturas sobre esta visión de Zacarías, pero ese hombre que tiene el control, el dominio, que anda o está en medio de este bosque, es la única relación bíblica que conecta con el nombre de Esther. Y relacionaba y decía, es increíble porque ella, a pesar de que está en un país extranjero, de que tenía influencias, porque sigue en la Ujú. lección que habían muchas influencias negativas, pero ella estaba con Dios. Ella andaba con Él. Y eso me lo dice su nombre hebreo. Así que no es que el sufrimiento sea la única manera para que nosotros permanezcamos fieles, pero las dificultades fortalecen, fortalecen la vida, fortalecen el propósito, fortalecen el, el carácter, Ujú. ¿no? Y eso lo vemos en el desarrollo de la vida de cualquier ser humano sobreprotegido, consentido, mimado,
que no le hemos permitido enfrentar la realidad de la vida, cuando llega a la adultez, carece de todas las herramientas que necesita para enfrentar la realidad. Ujú, Y a veces nosotros pensamos que como servimos a Dios, Él va a pavimentar nuestro camino y todo va a ser fácil, ujú. pero no puede ser fácil porque la facilidad en nuestra naturaleza humana nos destruye. Todos necesitamos un grado de dificultad, de adversidad en nuestra vida y debemos estar preparados porque las pruebas siempre van a venir, pero la diferencia del cristiano es que siempre tiene al Señor Amén. con él, dándole esperanza, dándole valor, fortaleza y diciéndole, estoy aquí contigo Así en es. todos los momentos, así como estuvo con Esther y Mardoqueos. Muy bien, entonces vamos avanzando, ¿verdad? La lección del domingo nos habla cómo fueron cautivos en una cultura extranjera. Creo que muchas personas se pueden identificar. Nosotros aquí en Colombia, ¿verdad? Tenemos una gran población de migrantes que han Ujú. venido de Venezuela. Y aunque nuestra cultura es muy parecida, ¿qué hemos hecho para que ellos se sientan en casa? ¿No? Qué interesante que una de las lecciones más importantes de la lección de esta semana es cómo hicieron sentir al pueblo hebreo, ustedes no pertenecen, este no es su lugar, váyanse de aquí, queremos desaparecerlos. ¿Y qué actitud deberíamos tener nosotros, verdad, con los necesitados? Mm. Todos en algún momento hemos sido necesitados. ¿Y cuánto valoramos el buen trato que hemos recibido, ¿no? Sí, el Señor nos invita a estar pendientes del huérfano, de la viuda y del extranjero. Y de hecho está en los mandamientos, ¿no? Por ejemplo, en el cuarto mandamiento dice, ni tú, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu extranjero. Y ahí veo, y de hecho el mandamiento del sábado, ¿no? Habla Ujú. mucho de nuestro trato hacia, hacia las personas que en este caso vienen de otros países, ¿no? De otras culturas, y debe ser un trato muy tolerante, de hecho, un trato de reposo, un trato de amor. Así es. Bien, hay una parte en la lección del domingo que me llamó muchísimo la atención. Quiero leerla. Y está basada en Daniel 1, del 1 al 12, Daniel 3, del 1 al 12 y Daniel 6, del 1 al 9. Y cada uno de estos pasajes nos relata una experiencia de Daniel, de sus amigos, su fe, sus principios y los requerimientos de la sociedad Ujú. en donde estaban. Y dice, sin importar quiénes seamos o dónde vivamos, estamos inmersos en un entorno que hasta cierto punto, ya sea por las propias leyes o por la cultura o por ambas cosas, puede suponer un gran desafío para nuestra fe y nuestro testimonio. Estos relatos de Daniel, aunque siempre tienen un final feliz, revelan que aún en circunstancias difíciles, la gente puede permanecer fiel a Dios. Y por más que ninguno de estos relatos hubiera acabado bien, no cabe duda de que estos hombres hicieron lo correcto. Mm. Y me gusta mucho lo que dice del final feliz, porque sí, definitivamente, Daniel se enfrenta en primer lugar a la dieta. Decide ser fiel a Dios, ¿verdad? Ujú. Bajo esas circunstancias. Y qué triste ver que hoy en día tenemos tantas facilidades para ser fiel al plan que Dios ha dejado para nuestra vida en cuanto a la alimentación, en cuanto a tantas recomendaciones que solo son bendición para nosotros y nosotros no obedecemos, Ujú. no seguimos ese plan. Y Daniel, bajo estas circunstancias tan duras, Acepto a Dios. acepta. O sea, la bendición que hay cuando nosotros decidimos obedecer al Señor. Daniel tenía una convicción clara de servicio, ¿no? De servir a Dios antes que a los hombres. Antes que a los Y hombres. él sabía que era lo correcto, lo había aprendido de sus padres, ¿no? De sus instructores. Pero ahí podemos encontrar una relación muy interesante porque cuando Daniel llegó a las cortes de Babilonia con sus tres amigos, en esa deportación no venían ellos cuatro, venían No, miles así de judíos, ¿no? Venían miles, que hoy podríamos decir la iglesia, ¿no? En ese entonces esa era la iglesia del Señor.
Y es interesante porque la Biblia relata la historia de estos 4 hombres que deciden ser fieles en la alimentación y 2 capítulos más tarde, en el capítulo 3, estos hombres fueron los que no se postraron Así es. delante de esa imagen, ¿no? Y Entonces, la mayoría de nosotros no vemos la progresión. ujú, Primero, fueron fieles en no comer aquello ofrecido a los ídolos ni aquello que era inmundo. ujú, Recordemos que son dos aspectos. No solamente era el aspecto espiritual de que ese alimento había sido ofrecido a ídolos, también había el aspecto de salud, que esos alimentos venían contaminados porque habían carnes inmundas. ujú, Y ellos respetaron esos dos mm, aspectos. A veces nosotros solamente pensamos en lo espiritual y separamos lo físico, que es ¿no? muy importante. Y las dos cosas son importantes para el Ujú, Señor. Y entonces el Señor de allí los puede llevar a la siguiente prueba. Son fieles en el horno. Y de allí el Señor puede llevar a Daniel, ¿verdad? Aunque no estuvo en el horno, pero sí estuvo todo el tiempo presente en las demás situaciones, foso de los leones. Es interesante porque la Biblia nos presenta algo, ¿no? Si nosotros queremos hacer una buena misión, el Señor nos pide tener una mente que comprenda bien sus mandatos y por eso Él nos ha dado, Una mente con discernimiento. así es, y por eso en este caso es un ejemplo muy valioso, ¿no? Lo que hicieron los amigos de Daniel y Daniel mismo, cuidarse en la dieta y los principios que Dios dio, tanto lo físico, como decía hermano David, y lo espiritual, y eso trasciende, ¿no? Si hoy Ujú. estamos tomando decisiones equivocadas, sabemos que luego tomaremos peores decisiones. Así es. Daniel y sus amigos, todas sus historias tuvieron un final, lo dice aquí la lección, feliz, Ujú. hermoso. Pero no todas las historias bíblicas tuvieron un final feliz. Juan el Bautista, Así es. Pero ellos no dejaron de ser de fieles. ser fieles, aunque su final no fuese feliz como nosotros nos imaginamos los finales felices. Porque todo final es feliz cuando es con Dios, Amén. ¿no? Pero los seres humanos pues tenemos nuestra manera de ver los finales felices, ¿no? Muy bien. Bueno, la lección del lunes, ¿verdad? Nos habla de cómo Basti cae en desgracia ante el rey y cómo se inicia el proceso, ¿verdad? Y aparece por primera vez en Esther capítulo 2, lo que conversábamos hace un momentico, Esther y Mardoqueo. Muy bien. Dice, lee Esther 2 del 1 al 9. ¿Qué nos enseñan estos versículos acerca de la situación de Mardoqueo y Esther? Y el comentario, si quieres lo lees, Juan David. El que dice, parece que Mardoqueo, Sí, ese mismo. dice acá, parece que Mardoqueo, como funcionario de la realeza, estaba sentado a la puerta del palacio y residía en la ciudad de Susa con Esther, su hija adoptiva o prima. Debido a Ujú. su posición y al lugar en que vivían, estaban inmersos en la cultura persa. Esta debe ser, al menos en parte, la razón por la cual eligieron a Esther para presentarla ante el rey. Esther fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Bien, Mardoqueo le dice a Esther, no digas cuál es tu pueblo. Pero vemos que más adelante Mardoqueo le dice Tienes que decir. que tiene que proclamarlo. Y aquí hay una lección muy importante porque recuerden, estamos en el contexto de la misión, Ujú. buscar y salvar lo que no se ha perdido. Y a veces nosotros tenemos que ser muy prudentes para poder alcanzar a las personas. Y prudente no es transigir con los principios. Ser prudente no significa que llego a un lugar y me sirven licor, entonces por ser prudente me tomo el licor. Eso no es ser prudente. Mm. Eso es ceder a la tentación. Pero, y se me viene a la mente algunas situaciones, Juan David, prácticas. Nosotros aquí en Casa Campestre, ¿verdad? Que es nuestro centro de estilo de vida y de salud. Vienen los huéspedes para perder peso, bajar su tensión arterial, esto, salud emocional, en fin. Y nosotros tenemos reglamentos para nuestros huéspedes. Y uno de los reglamentos es que no deben haber discusiones de religión ni de política.
Y es parte de la prudencia. Y específicamente le pedimos a los hermanos adventistas que vienen a Casa Campestre que se abstengan de presionar a los Ujú. otros huéspedes en cuanto a situaciones religiosas. Y nos ha pasado infinidad de veces que viene un hermano de la iglesia, ¿verdad? A estar unos días, ¿verdad? Compartiendo, recibiendo, recuperando su salud y comienza un trabajo insistente de acoso religioso con otra persona. Y ahí es donde necesitamos ser Prudentes. prudentes, ¿verdad? Ser prudentes y el Señor nos dará el discernimiento, porque el mejor testimonio que podemos dar es ese mismo, es testimonio. Y el testimonio es que Vivir. mi vida, mi trato, ¿verdad? Mi manera de comportarme. Pero si yo soy el huésped que más se queja, que más reclama, que más critica, pero entonces estoy tratando de darle la fe de Jesús a todos los huéspedes, la gente como que va a decir, aquí como que hay algo que no cuadra, Mm. ¿no? Entonces a veces sentimos ese afán, ¿verdad? De presionar a la gente, pero hay momentos en que nosotros necesitamos ser prudentes. ¿En qué momentos considerarías tú, de una manera práctica, que podríamos seguir el ejemplo de Mardoqueo cuando le dice a Esther, no digas que eres judía? Conocer el contexto. Mardoqueo estaba a la puerta del rey. Así es. Mardoqueo sabía que no todo tiempo se podía entrar. Ujú, Mardoqueo entendía que su pueblo en cualquier momento podía estar bajo presión y él prefería esperar, ¿no? Como dice hermano, y no es mentira, es prudencia. Hay un momento oportuno para, para hablar, hay un momento oportuno ujú, para decir las cosas. Una situación, si hay dos personas que están discutiendo y están airadas, y de pronto es verdad lo que le voy a decir a la otra ujú. persona, pero si está en un espíritu muy molesto, creo que es mejor callar Correcto. y Esperar. esperar que baje la tensión y luego Ujú, con el Espíritu del Señor decirle las cosas son así y así, ¿no? Entonces, nosotros debemos analizar la situación y últimamente he escuchado esta palabra que me gusta mucho, debemos ser intencionales, ¿sí? Ver detalladamente y pedirle al Señor que nos dé sabiduría para ello, ¿no? Y eso también lo da la experiencia. Los jóvenes muchas veces somos impulsivos y a veces necesitamos frenar un poco. Frenar, analizar y ahí sí dar el ujú. siguiente paso. Así es. Y aquí estamos viendo la prudencia como un acto de Mardoqueo. No digas de qué pueblo eres, pero realmente lo que está establecido aquí es el principio de cómo actuar con sabiduría dependiendo de las circunstancias. Ujú. Por ejemplo, bueno, lo vamos a hacer más adelante, ¿no? Esther en algún momento rompe esa Así aparente es. prudencia y Ujú. entra porque es necesario Porque es actuar. necesario. Exactamente. Entonces hay muchos asuntos hoy en día que se están debatiendo en la sociedad y que nosotros los debemos abordar en el momento, en el lugar, en la circunstancia, donde podamos con discernimiento y sabiduría determinar que va a tener la mayor probabilidad de alcanzar los corazones de la gente. Como recuerdo, es muy probable que se haya abordado antes el método de Jesús, ganar Ujú. la confianza. Y después de ganar la confianza y analizar el terreno, ahora sí Es correcto. podemos actuar. Y también estuvimos analizando en una lección anterior, creo que fue la lección 9 si no me equivoco. No, la lección 10, el método de Pablo, ¿no? Hicimos paralelos entre el método de Cristo y el método de Pablo. Y Pablo usó su método para alcanzar a los encumbrados, a los filósofos, a los epicúreos, a los estoicos, allá en Atenas. Entonces, nuestro método, siempre usando la dirección del Espíritu Santo, el sentido común, la prudencia, puede variar dependiendo del público, de la cultura, en fin, de tantas cosas que hay que considerar.
Hoy en día, por ejemplo, tenemos la ideología de género que está Ujú. afectando tanto nuestra sociedad. Y hay momentos en que hay que abordarla. Pero yo no necesito estar hablando de la ideología de género 24 horas al día, 7 días a la semana y pensar que si no lo hago, estoy cayendo en apostasía. Todo tiene su momento, todo tiene su lugar. Ujú. Ahí me gustaría decir algo, que hay dos formas de decir la verdad. Una es decir la verdad con amor y y redención, ¿no? Rescatar a la persona que está Ujú. equivocándose. Y la otra es decir esa verdad con jactancia, eh, con, con orgullo o con justicia propia. Y eso es más destructivo, aunque es la verdad. Y estos días escuchaba una definición de verdad que me zarandeó. Bueno, de verdad no, perdón, de mentira. Y Ujú. decía, ¿qué es mentir? El arte de engañar diciendo la verdad. Y me Uy, sorprendió mucho tremendo. porque nosotros con verdad podemos generar un tremendo daño. Por eso necesitamos la prudencia del Espíritu Santo para que nos Así ayude. es, así es. Muy bien. En algún momento Esther tuvo que decirle al rey toda la verdad, pero es como tratar de estar alcanzando un católico con el mensaje del Evangelio. Y tú no vas a llegar a alcanzarlo esto hablándole de las profecías sobre Roma papal. Ujú. Tú no vas a iniciar por allí. Vas a iniciar es con el método de Cristo. ¿Qué necesidad hay? Voy a ser compasivo, voy a acompañarles, voy a solucionar sus problemas y entonces después Amén. puedo ir. Pero muchas veces nosotros comenzamos es con total imprudencia, ¿no? Recuerdo una vez en Venezuela llegó un contenedor con unos periódicos y los periódicos llegaron justo para un momento en que el Papa iba a ir a Venezuela. Y pues algún hermano, creyendo que estaba haciendo algo bueno, pagó y trajo toda esta cantidad de impresos que usando pues el espíritu y profecía, pero más que todo la Biblia, le mostraban a los católicos lo engañados que estaban y lo malo que era el sistema. Y ellos llegaban y se hacían en las plazas, escondían el carro donde traían el material, salían con el material, lo repartían y salían corriendo. Ellos pensaban que estaban haciendo la obra. Cuando esas personas estaban interesadas en conocer, no encontraban a nadie porque ellos salían corriendo. Ujú. Entonces, si nuestro propósito es ofender, la lección de la semana pasada nos hablaba de tender puentes. Pensemos en cómo nosotros fuimos alcanzados para el Señor. Mm. Y entonces eso nos ayuda a pensar qué va a servir para construir un puente para que otra persona llegue a conocer la hermosura del Evangelio. Estos días, haciendo la obra misionera, pasaron cosas muy interesantes, ¿no? Las personas preguntando sobre puntos de doctrina, pero nosotros no llegamos a ese punto. Ellas mismas preguntaron, después de que entablamos una conversación amena, de que ha crecido la confianza, ellas mismas preguntan y se puede abordar y su corazón Ujú. es mucho más Es receptivo. correcto. Que habrán situaciones, ¿no? Donde quizá toque hablar directo, pero toca pedirle al Señor discernimiento, pero muchas veces, y bueno, quizá podemos decir por excelencia el método de Cristo, ganar la confianza, la amistad, como quien quiere hacer el bien, y las mismas personas irán indagando, ¿no? Así es. Muy bien. Bueno, tenemos después una historia fascinante y antes estábamos conversando de cómo Amán, ¿verdad? Era descendiente de Agag, un amalecita, enemigo del pueblo de Dios desde el éxito. Y vemos como tantos años después, ¿verdad? Tantos años después, todavía está vivo este problema, ¿verdad? Entre los amalecitas y el pueblo de Dios.
mantenerse fiel en la corte del rey y no bajar la cabeza ante este hombre no era una cuestión de orgullo. Nosotros vemos y pensamos, ay, Mardoqueo era todo creído, era todo esto petulante, ¿no? Fue Ujú. capaz de reconocer a Amán. Pero la Biblia nos da detalles que a nosotros cuando hacemos una lectura superficial se nos escapan. ¿Por qué la Biblia dice? Amán, ¿verdad? Agageo. Oh, Acá hay un detalle ok. especial. Cuéntanos un poquito de ese detalle. Bueno, y de hecho tenemos que retornar un poco la historia porque uno de los conflictos quizá más recordados entre Amalek e Israel fue el rey Saúl. Ujú. Y se le pidió al rey Saúl exterminar, pero él se reservó ciertas cosas, ¿no? Así Y es. no cumplió plenamente con la misión que Dios le dio. Entonces vemos acá un conflicto que trasciende y son enemigos estos dos pueblos. Y acá se encuentran dos personajes en la corte. Y bueno, a mí me gusta mucho investigar los nombres porque la Biblia, pues, a través de los nombres nos da características de carácter, de Sí. cualidades físicas o bueno, otro tipo de características. Pero la Biblia dice que el enemigo del pueblo de Dios se llama Amán. Y luego me menciona que es hijo de Amadata. Y luego me dice su origen, ¿no? Que es Ujú. Agageo o viene de Agag. Entonces acá tenemos esas tres características fascinantes porque el nombre de Amán significa rugiente. Y en la Biblia hay dos personas o dos seres que rugen. Y uno es el león de la tribu de Judá, nuestro Señor. Pero en este caso el que está rugiendo es el enemigo del pueblo de Dios. Y nosotros sabemos que el diablo también anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así es. Entonces, aquí tenemos a Amán, ¿no? El enemigo del pueblo de Dios, pero dice que su padre se llama Amadata y su significado es dado a la bebida sagrada. Y bueno, lo Tremendo. conectábamos con Babilonia, ¿no? Porque Babilonia da a beber del vino del furor de su fornicación a todas las naciones de la tierra. Y en este contexto, todas las naciones tenían que exterminar al pueblo de Dios y sabemos que el vino en la Biblia es doctrina. Entonces acá tenemos el diablo, tenemos una falsa doctrina Sí, y así es. significa dado a la bebida sagrada, no es cualquier bebida, ¿no? Eso es lo que significa Madatas, dado a la bebida sagrada, es algo religioso. Y luego nos menciona Agag, y el nombre Agag significa llama de fuego ardiente. Y conversábamos de, el fuego ardiente es el Espíritu Santo, el fuego es un tipo del Espíritu Santo, pero la Biblia también me dice en Apocalipsis 13 que un falso fuego o un falso Espíritu Santo descenderá del cielo. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que enfrentarnos a todo esto muy pronto, ¿no? Y en la historia de Esther y Mardoqueo, ellos se enfrentaron a esto, se enfrentaron hablándolo en tipología, al diablo, a falsas doctrinas y a un falso Espíritu Santo. Y aún así se mantuvieron firmes. Y nosotros también podemos mantenernos firmes en Así este es. tiempo. Y bueno, esta historia tan maravillosa nos habla de cómo Esther y Mardoqueo, sin ser teólogos, ¿verdad? Sino usando una palabra que no me gusta, laicos, porque en la Reforma Protestante todos somos llamados a estar delante de Dios. No hay Ujú. castas, no hay clérigos y laicos, no. Todos somos real sacerdocio, ¿verdad? Amén. Pero pues claro, los pastores tienen su rol muy importante, pero en el material del maestro nos dice, ni Esther ni Mardoqueo eran teólogos ni pastores formados. Eran personas, ¿verdad?, del común que habían llegado a ocupar puestos importantes, pero sabían los vitales que eran sus funciones. Lo que queda claro en la historia es que tanto Esther como Mardoqueo trabajaron y vivieron con un sentido de integridad. Esta es la lección que debemos aprender hoy. No es necesario ser un pastor, un capellán, un dirigente eclesiástico. Ujú. Lo que sí es indispensable es trabajar con sentido de integridad, compromiso y entrega. Amén. Y el Señor va a hacer esa obra en nosotros, no importa
donde estemos. Y bueno, quería añadir, ya se nos terminó el tiempo, pero algo interesante, ¿verdad? Porque esta lección es para el 23 de diciembre y encontramos algo muy bonito en el milagro del Purim, ¿no? Y Pur viene de la palabra echar suertes y cómo ellos pues lograron revertir a través de la oración y el ayuno, de la acción decidida. No solamente oraron y ayunaron, Actuaron. actuaron, Ujú. unieron las tres cosas, oración, ayuno y Obras. obras. Y eso les permitió entonces tener la victoria. El libro de Esther no es un libro de milagros, es más un libro de la providencia de Dios. Y reflexionaba al estudiar esta lección que Dios obra a través de los métodos naturales. Ujú. En la noche, el día, causa y efecto, ¿verdad? Las leyes naturales. Muy bien. Podríamos llegar a pensar de manera muy secular si todo ocurriese solamente dentro del reino de la ley natural. Pero quien establece la ley natural es Dios. Pero después tenemos lo que es las providencias divinas. Mm, Cómo Dios acomoda, las cosas. cierra, abre, impresiona corazones, hace que las cosas coincidan, Ujú. su providencia, ¿no? Pero también tenemos los milagros de Dios. Cuando Dios rompe el orden natural para salvarnos y hacer cosas grandes por nosotros. Ahí en eso que estaba conversando, hermano David, pensaba, ellos echaron suertes en el primer mes y particularmente la suerte podía caer en cualquier día, ¿no? Pero en su misericordia, Dios también aunque Dios no trabaja de esa manera, pero Dios está al control de todo, las suertes cayeron en el último mes. Entonces hubo prácticamente todo un año donde el Señor dirigió todas las circunstancias para, claro, si hubiera caído un ejemplo en el mes segundo, Dios tendría una solución, Ujú. pero eso me habla de que Dios está al control y Dios nos da tiempo. Dios es el dueño del amo del tiempo y nos da tiempo para llevarnos a un buen resultado. Así es. Y bueno, ya para terminar, Esther, lista para la hora, ¿verdad? Estamos nosotros listos para la hora. Tenemos conciencia de que en algún momento de nuestra vida Dios nos va a llamar a una obra específica, especial. Esther no se sentía preparada, pero estaba en el lugar indicado. Ujú. Y Dios le dio la fortaleza, la sabiduría, la energía para hacer lo que tenía que hacer. Y con el fundamento de lo que ya dijimos, una vida de integridad. Si nuestra vida es una vida de integridad, si somos hombres y mujeres de Dios, en el momento en que Dios nos necesite colocarnos al frente para hacer una obra para Él, Él lo va a hacer. El, al que llama, capacita. Así es. Y bueno, me parece tan hermoso el Purim. Estamos en una época, ¿verdad?, donde se acostumbra en la cultura judeocristiana compartir regalos. Y aquí encontramos un mandato bíblico Ujú. donde por el gozo de la liberación compartían con amigos, con familiares y también con el desposeído, con el pobre. Era una fiesta de alegría. Así es. Así que, aunque sabemos que Cristo no nació el 25 de diciembre, no sabemos cuándo nació, esa fecha no se dio, pero qué hermoso es aprovechar estas épocas para fortalecer los lazos, Ujú. ¿verdad? Esto, engrandecer el tejido social de nuestras familias y compartir, ¿verdad? Ujú. Pero sobre todo compartir con aquellos que necesitan escuchar, porque esa es nuestra misión. Amén. ¿Alguna palabra final, Juan David? El Señor nos ayuda a ser fieles Amén. y fieles a los principios y prudentes. Amén. Fieles y prudentes. Amén. Y yo también me uno a esa reflexión. Que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a ser fieles y prudentes,
como Esther y como a Mardoqueo. En ningún momento cedieron a sus principios, pero fueron sumamente prudentes. Y en el momento indicado pudieron revelar toda la verdad. Y Dios pudo obrar y salvar a su pueblo. Y finalmente fueron destruidos los amalecitas. Hubo un final feliz. Un final feliz. Un final feliz. Así es. Así que los invito, mis queridos hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro y voy a pedirle a Juan David que nos despida en oración. Amén. Oremos. Querido y buen Dios, gracias te damos por la historia de Esther y Mardoqueo. Nos anima, nos motiva y es una invitación para que nosotros, el pueblo de la actualidad, tu pueblo, sea fiel, sea íntegro, sea prudente y por tu gracia pueda llevar el Evangelio y también pasar la prueba que se avecina. Señor, ayúdanos, bendícenos, bendice a cada persona que vio este programa y bendice a cada hijo tuyo en la ancha faz de la tierra. En nuestro deseo y en nuestra oración, en el nombre de Jesús. Amén. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.